OncoSummit Chile 2020. OncoSummit 2020 es patrocinado y auspiciado por Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, Facultad de Medicina, Universidad Mayor, Laboratorios Lilly, Takeda, Pfizer, Sandoz, Teva, Grünenthal, AstraZeneca, Avi, Sanofi, Tecnofarma, MSD, Alateia Medical, Sociedades Científicas, Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos. Sociedad Chilena de Mastología. Agrupaciones Corporación Niños con Cáncer CONILE, Fundación Mineros contra el Cáncer, Corporación Regional de Oncología Bio, Fundación Franco Cepeda Lillo, Corporación de Ayuda al Cáncer Infantil Amor y Vida, Agrupación Revivir, Agrupación Luz y Esperanza de Puerto Varas, Agrupación Luzune de Puerto Montt, Fundación Nuestros Hijos, Fundación Casa Familia, Voluntariado del Cáncer La Cruz, Fundación Cardio Onco, y a los media partners Diario El Mostrador y Radio La Voz de los Pacientes Chile. Dejamos con ustedes a la presidenta de la Comisión Científica, doctora Eva Bustamante. Buenas tardes. Estamos volviendo ya a este bloque post-receso, después de haber escuchado 3 excelentes sesiones esta mañana y parte de la tarde. Y quiero dejar ahora con ustedes a la doctora Diana Sosa. Ella es oncólogo médico, es de nacionalidad uruguaya y una amiga ferviente de toda la Fundación Cáncer Vida, y nos ha estado apoyando desde el inicio en esta coordinación científica de lo que ha sido y será OncoSummit Chile 2020. Dejo con ustedes a la doctora Sosa y que sea una excelente jornada. Y recuerden poner sus preguntas bajo la pestaña de preguntas y respuestas dentro del chat del OncoSummit. Hola, gracias Eva por la presentación. Buenas tardes a todos. Hoy estamos en este primer día de OncoSummit, en el cuarto bloque, como mencionaba Eva recién. Estamos en el bloque de tumores de cabeza y cuello, por lo tanto voy a invitar a que se sume al doctor Pablo González. Voy a presentarlo. Pablo es médico cirujano, hizo residencia en oncología y radioterapia en París, en el Instituto Gustave Roussy, diploma también universitario de carcinología clínica en la Universidad de París. Actualmente es jefe de servicio de radioterapia de la Fundación Arturo López Pérez, experto en tumores de cabeza y cuello. Te invito, Pablo, te agradezco por estar presente con nosotros, tu disposición desde un primer momento, así que te doy la palabra para que puedas introducir a lo que es la sesión que tú vas a presidir. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias Diana por la introducción y sobre todo por la invitación a participar de este tema que tanto nos apasiona. Y bueno, feliz porque en esta oportunidad tenemos invitados notables en realidad y vamos a tocar diversos temas desde la epidemiología hasta temas altamente especializados como es la cirugía robótica, el manejo conservador en cáncer de laringe, la radioterapia robótica, etc. Seguro que va a ser muy provechoso para todos nosotros. Y con la idea de no retrasarnos, quiero por un lado recordarle a los expositores que hagan todos los esfuerzos por mantener su tiempo asignado, y las preguntas deben realizarse tal como explicaron recién por chat, y concentraremos la sesión de preguntas y respuestas una vez que todos los expositores hayan finalizado. Para comenzar, entonces, le pedimos a la doctora Mimisa. La doctora Jimena Mimisa es cirujana oncóloga de cabeza y cuello e investigadora clínica de la Fundación Arturo López Pérez. Ella tiene estudios de posgrado en Memorial Sloan Kettering, en Research, justamente en esta patología, de manera tal que, Jimena, por favor, te escuchamos tu presentación.
Buenas tardes, muchas gracias a la organización por invitarme a participar. Yo les voy a conversar hoy día un poco sobre la epidemiología del cáncer de cabeza y cuello. Tenemos que tener en cuenta que los tumores de la vía aerodigestiva superior son un grupo heterogéneo de patologías en distintas localizaciones, como por ejemplo la cavidad oral, las zonas paranasales, la laringe, la hipofaringe y la faringe. En estos subsitios, el 90% de los carcinomas son carcinomas escamosos. Los carcinomas escamosos se caracterizan por tener un comportamiento agresivo desde el punto de vista locorregional y por manifestarse con recurrencias precoces dentro de los 2 a 3 años post tratamiento. ¿Qué pasa en el mundo con el cáncer de cabeza y cuello? Ocupa el 7º lugar en incidencia, con casos nuevos que van desde los 650.000 a 700.000 y una mortalidad asociada a 375.000. La incidencia en Estados Unidos es de un 3% y la mortalidad asociada de 10.800, y en Europa la incidencia es de un 4%. Datos en Centro y Sudamérica hablan de una mortalidad de 5.8%, pero en la región hay que considerar que existe una alta variabilidad. Es así, por ejemplo, que en Brasil el cáncer de cabeza oral se encuentra en el lugar número 5 en incidencia y el cáncer de laringe en el lugar número 7. ¿Qué pasa en Chile? Esta es una tabla publicada en el Globocan del 2018, y ustedes se pueden dar cuenta que el cáncer de cabeza y cuello no está dentro de los cánceres más frecuentes en nuestra población. El primero que aparece en esta lista es el cáncer de cavidad oral y se ubica en el lugar número 23. Hay variaciones que están asociadas al sexo, la edad y la raza. Los hombres tienen una mayor incidencia que las mujeres de cáncer de cabeza y cuello. La edad media de diagnóstico en estos pacientes es entre 60 y 70 años. Y estudios norteamericanos han mostrado que la raza afroamericana tiene una mayor incidencia de cáncer de cabeza y cuello en comparación con la raza blanca. Esto ha cambiado en los últimos años, y este cambio se ha atribuido al aumento del virus del cáncer de orofaringe asociado al virus papiloma humano, que afecta más a la población blanca. Hay otra relación que tiene que ver entre el estatus socioeconómico y el nivel educacional y el riesgo de tener un cáncer de cabeza y cuello. En esta tabla ustedes pueden ver que se estudiaron el ingreso y el nivel educacional y el nivel de seguro y se ajustaron por distintos parámetros, y desde un ajuste mínimo que incluía edad, sexo y raza, hasta un ajuste completo en el cual se consideraba consumo de alcohol, consumo de tabaco, higiene oral, historia familiar de cáncer. Y en las 3 columnas se pueden dar cuenta que el ingreso y el nivel educacional tener un ingreso menor y un bajo nivel educacional eran factores de riesgo para experimentar un cáncer de cabeza y cuello. Los factores de riesgo descritos y bien conocidos son el tabaco. El tabaco es un carcinogénico que aumenta de 5 a 25 veces la posibilidad de tener un cáncer de cabeza y cuello. Este riesgo disminuye recién después de 10 años de suspendido el hábito, y en aquellos pacientes que se mantienen con el hábito tabáquico post-tratamiento, estos pacientes experimentan mayores recurrencias y además la posibilidad de tener un segundo primario. En el caso del alcohol, el alcohol tiene un efecto independiente y además un efecto multiplicativo. Los pacientes que consumen en promedio 2 cajetillas de cigarrillo y al menos 4 bebidas alcohólicas pueden aumentar su riesgo hasta en 35 veces. Y hay otros factores de riesgo que son la pobre higiene oral y otras cosas menos habituales en nuestro país, como es, por ejemplo, el mascar nuez de betel, un hábito ampliamente difundido en India que produce fibrosis de la cavidad oral y aumento del cáncer de cavidad oral. Y por supuesto, la infección por virus papiloma humano, a la cual le voy a dedicar parte importante de esta presentación. Les voy a conversar un poco de la biología en relación al cáncer de cabeza y cuello y específicamente al cáncer escamoso. Este representa un modelo prototípico de progresión de cáncer. A medida que distintos eventos genéticos se acumulan, las neoplasias progresan, resultando finalmente en cáncer invasor. La exposición a carcinogénicos, como por ejemplo el tabaco, pueden producir lesiones en distintas etapas de progresión dentro del mismo tracto aerodigestivo.
Y así como los cambios preclínicos en la estructura de células expuestas ocurren durante varios años hasta que finalmente tienen una manifestación clínica. Hay alteraciones que se han documentado dentro de los cánceres de cabeza y cuello, y por ejemplo tenemos una que es la amplificación de la ciclina D1, que ocurre hasta en un 50% de estos tumores, la mutación del P53, que ocurre hasta en un 60% de estos tumores y se asocia a recurrencia, y la sobreexpresión del factor de crecimiento epidérmico, que se sobreexpresa en más del 95% de los tumores de cabeza y cuello. Este es un diagrama en el cual se trata de explicar el mecanismo por el cual el virus HPV causa lesiones malignas y premalignas. A través del contacto sexual, el HPV infecta los queratinocitos de la membrana basal del epitelio escamoso y se replica dentro de los núcleos. El genoma del HPV codifica 6 proteínas que son proteínas precoces y 2 proteínas que son llamadas proteínas tardías. Y los estudios moleculares demuestran que los serotipos de HPV de alto riesgo, las proteínas precoces E6 y E7, se comportan como oncoproteínas, y estas oncoproteínas se unen a proteínas supresoras como son P53 y PRB, y promueven su degradación, y esto resulta en estabilidad genómica, en crecimiento celular no regulado y finalmente en progresión a malignidad. La conexión entre el virus del papiloma humano y los cánceres de cabeza y cuello fue descrita en el año 2000 por Gillison. Y aquí lo que se identificó es que un 25% de los pacientes con tumores de cabeza y cuello eran HPV positivos. Y esta relación era incluso más alta en los subsitios de cáncer de amígdala y de base de lengua. También fue encontrado en otras ubicaciones, como por ejemplo el cáncer de laringe en un 19%, el cáncer de cavidad oral en un 12% y el cáncer de hipofaringe en un 10%. El serotipo más comúnmente encontrado fue el HPV16 en un 90%, y además se podían encontrar otros serotipos, como por ejemplo el 33, el 18 y el 31. Se escribieron además importante diferencia entre el comportamiento de los tumores HPV positivo y HPV negativo. Es así como emergió este nuevo concepto del paciente nuevo con cáncer de cabeza y cuello, que era en general joven, no fumador, no bebedor, pero sí con un número alto de parejas sexuales, sobre todo orales, con un inicio precoz de la actividad sexual, con alguna infección asociada a transmisión sexual. Y esto fue llamativo, ya que el resto de los subsitios en general habían disminuido y el cáncer de orofaringe se mantenía en aumento. Un estudio realizado en Estados Unidos entre el año 1998 y 2004 mostró que la incidencia de cáncer de orofaringe asociado a HPV aumentó en un 225%. Y esto, por supuesto, cambió completamente el espectro clínico y la presentación del paciente. El estudio publicado por el RTOG 0129 mostró una prospectiva con cáncer de orofaringe que tenían un tratamiento uniforme entre ellos, y los estratificó por estatus de HPV, dándose cuenta que había una mejor sobrevida global y una mejor sobrevida libre de progresión en este último grupo. El virus del HPV es un virus de DNA circular, donde hay más de 150 tipos. Clínicamente se caracteriza por presentarse con primarios pequeños y metástasis ganglionarias que son quísticas y que pueden ser confundidas con otro tipo de lesiones, como por ejemplo quistes de los arcos branquiales. Por lo tanto, es importante en este grupo de pacientes tener un buen acceso a las imágenes y tener además la posibilidad de realizar exámenes bajo anestesia en busca de los primarios. En un inicio, estos carcinomas escamosos se clasificaban como de alto grado o pobremente diferenciados, pero una vez estudiados con detenimiento, se consideran que son carcinomas bien diferenciados, pero no queratinizantes y con características basaloides. Esta es una publicación clásica del virus papiloma humano y la sobrevida del cáncer de orofaringe, que se publicó en el año 2010. Y en esto lo que se hizo fue analizar un grupo de pacientes
que fueron 323 pacientes, de ellos 206 tenían un cáncer de orofaringe que era HPV positivo. En estos pacientes se evidenció que a los 3 años la sobrevida global era de un 82% para aquellos pacientes que eran HPV positivos y de 57% en aquellos que eran HPV negativos. Y además se logró un ajuste por edad, raza, tabaco y tratamiento, y si bien se encontró, y si bien la diferencia fue menor, todavía había diferencia estadísticamente significativa en relación a la sobrevida, y la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión. ¿En qué afectó esto la tipificación del cáncer de orofaringe? Bueno, la AJCC en su 7ª edición tenía en un solo grupo el cáncer de orofaringe, el cáncer de nasofaringe y el cáncer de hipofaringe. Al evidenciar que el comportamiento era distinto, se planteó realizar cambios en la 8ª edición, y es así como en la edición actual tenemos que el cáncer de orofaringe está dividido en un cáncer de orofaringe HPV positivo, un cáncer de orofaringe HPV negativo, más el cáncer de hipofaringe, y aparte el cáncer de nasofaringe. Los principales cambios tuvieron relación con el T y con el N. En relación a la clasificación T, el carcinoma in situ se excluyó de los pacientes que eran HPV positivos, y se eliminó además la categoría del T4B, ya que el comportamiento en términos pronóstico era igual en aquellos pacientes con tumores T4A y T4B. En relación a la clasificación nodal, también hubo un cambio. Los pacientes que tenían lesiones unilaterales, ya sea únicas o múltiples, menores de 6 centímetros, se consideraron N1. Aquellos pacientes con lesiones bilaterales se consideraron N2. Y aquellos pacientes que tenían lesiones mayores a 6 centímetros se consideraron como N3. Esto obviamente produjo un cambio en la tipificación general de este grupo de pacientes. A esto además hay que asociar que las recomendaciones de la NCCN en relación al tratamiento de estos pacientes han cambiado. La mayoría de estos pacientes antes eran tratados con radioterapia exclusiva o con radioquimioterapia, y actualmente existe también la posibilidad de tratarlos con cirugía, ya sea transoral o con combinaciones de disección cervical y tratamiento de primario con radioterapia o radioquimioterapia en el contexto de algunos protocolos. Otra pregunta interesante con este grupo de pacientes es qué pasa con los segundos primarios. Esta es una publicación que ocupó la población del CIR, y hicieron un análisis bastante interesante en el cual dividieron a los pacientes de acuerdo a los años en el cual ocurrieron los cánceres, y ponemos un grupo que está entre el año 1973 y el 89, y así progresivamente hasta llegar a un grupo que se ubica entre el año 2000 y 2008. En un inicio, el cáncer, el subsitio que más se asociaba a los segundos primarios era el cáncer de orofaringe. Y a medida que han pasado los años, el cáncer de orofaringe y sus segundos primarios han disminuido, y han aumentado los segundos primarios asociados al cáncer de la cavidad oral. Una explicación a esto ha sido que la infección por el virus del papiloma humano no tiene que ver con este fenómeno de cancerización de campo, y por lo tanto la posibilidad de los segundos primarios disminuye. Como punto aparte, me pidieron además conversar un poco sobre las vacunas del virus papiloma humano. Bueno, hay 3 vacunas desarrolladas, una cuadrivalente, una nanovalente y una bivalente. Las recomendaciones que describo aquí son las de la Sociedad Americana de Inmunización, y que marca como recomendación 1A la vacunación femenina y recomendación 1B la vacunación masculina. La administración está recomendada para pacientes desde los 9 años y para pacientes jóvenes o adultos entre 13 y 26 años que no hayan sido previamente vacunados. Esto ha cambiado un poco durante los últimos años, ya que los pacientes mayores de 26 años en general no eran considerados aptos para recibir esta vacuna. Actualmente se plantea que si la exposición previa ha sido baja y va a haber probablemente una mayor exposición en el futuro, estos pacientes debiesen ser evaluados para obtener la vacuna.
Se recomienda además que los trabajadores de salud con exposición ocupacional también la reciban, y la recomendación es recibir la vacuna nanovalente. No hay recomendaciones por el momento en embarazadas, y un dato interesante es que las tasas de seroconversión son altas, van del 93 al 100%, en hombres van en general del 98 al 100%, y las tasas de seroconversión son más altas a medida que el paciente recibe la vacuna a menor edad. Otra pregunta que ocurre habitualmente cuando los pacientes consultan por las vacunas para el virus del papiloma humano es cuáles son los efectos adversos que podrían esperarse. La verdad es que el seguimiento post-vacunación ha demostrado que lo que ocurre son reacciones locales leves. La vacunación es efectiva y se recomienda en pacientes que ya tienen verrugas genitales con el fin de disminuir o de controlar mejor la enfermedad. Y independiente de que se plantee la vacunación, esta vacunación no ha todavía impactado en recomendaciones de screening para el cáncer cervical, y eso hay que dejárselo muy en claro a los pacientes. Como conclusión, tenemos que tener en cuenta que epidemiológicamente el cáncer de cabeza y cuello muestra una amplia variabilidad entre los países, que los principales factores de riesgo son todavía el consumo de tabaco y alcohol, pero que el virus papiloma humano ha emergido progresivamente como uno de los factores de riesgo más importantes, sobre todo en los países desarrollados. En el caso de Chile, podríamos decir que todavía los factores de riesgo principales son el consumo de tabaco y alcohol, pero desconocemos la incidencia real de infección de virus papiloma humano en nuestros pacientes que se presentan con cáncer de orofaringe. Lo que se busca actualmente es ajustar el tratamiento a través de ensayos clínicos con el fin de disminuir la morbilidad en un tumor que parece tener un comportamiento biológicamente distinto y mejor. Y en relación a la vacuna, tenemos que tener en cuenta que la vacuna contra el HPV está disponible dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones. En una primera instancia estaba indicada solo para mujeres, pero desde el año 2020 también está recomendada para hombres. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mimisa, por la excelente revisión de la epidemiología y del HPV en particular. Quisiera solamente, para poner en contexto al tema del HPV, citar dos cifras que estuve revisando que me llamaron la atención respecto a la situación en Estados Unidos. Nosotros vamos algunos años atrás, pero, por ejemplo, es notable que hoy en día la incidencia del cáncer de orofaringe HPV positivo sobrepasó a la incidencia del cáncer cérvico uterino. Y lo otro interesante es que con las curvas actuales, entre el año 2030, se estima que el 50% de los cánceres de cabeza y cuello serán orofaringe HPV positivo. Realmente interesante, notable, podríamos discutir al final con mayor profundidad. Y para no retrasarnos en los tiempos, en este momento invito entonces a realizar su presentación al doctor Luis Marín. El doctor Marín es conocido probablemente por todos ustedes, es el jefe de cirugía oncológica de la Fundación Arturo López Pérez. Él se dedica específicamente a cáncer de cabeza y cuello y tiene entrenamiento quirúrgico también en el Instituto Gustave Roussy de París. Muchas gracias, doctor Marín. Por favor, adelante con su presentación, y el tema será situación actual de la cirugía conservadora del cáncer de laringe. Muchas gracias, doctor Marín. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, decir que no tengo conflicto de interés salvo el hecho de ser cirujano, ya que en esta localización, o en este problema, compiten varias opciones para el tratamiento de las lesiones iniciales y las lesiones moderadamente avanzadas de cáncer de laringe. La glotis es un espacio relativamente estrecho, en realidad bien estrecho, y que tiene que ver obviamente con la voz y la respiración, y esto permite avisar precozmente la presencia de un tumor. Esto hace de que seamos capaces de pesquisar lesiones iniciales, y al mismo tiempo las características de la glotis, que tiene prácticamente nula irrigación linfática, hace que tenga una poca diseminación locorregional en estadios moderados y en estadios iniciales, y por lo tanto, tanto la cirugía parcial endoscópica, la cirugía parcial abierta y la radioterapia, es decir, tratamientos exclusivamente locales, tienen
un efecto importante en el control local, naturalmente, y también en la sobrevida. Y es así como estas, no diría que compiten, pero por lo menos están presentes estas modalidades de tratamiento en los cánceres de laringe, particularmente en los cánceres glóticos, desde el T0 hasta el T3. También hay experiencia naturalmente con T4, pero es menos frecuente y es menos indicado. Y así vemos que en las guías de la NCCN del año 2020 podemos ver acá que se considera tanto la cirugía parcial endoscópica, la cirugía parcial abierta y la radioterapia como tratamientos pertinentes y recomendables para este problema de salud. Lo que vamos a hacer en resumen es, para este tipo de tumores, es decir, cánceres de laringe, cánceres iniciales o moderadamente avanzados, es revisar tanto sus resultados oncológicos como resultados funcionales y en alguna medida hacer una comparación, cosa que no es tan directa y tan fácil porque estudios randomizados son anecdóticos y no de muy buena calidad y más bien ofrecen, son comparaciones de series retrospectivas y metaanálisis de estas series retrospectivas las que nos permiten conocer cuáles son los beneficios y los problemas de cada una de estas tres alternativas terapéuticas que debemos conocer para poner en un contexto la cirugía conservadora en el cáncer de laringe. La resección endoscópica, aquí a la izquierda vemos una imagen de la glotis y particularmente una lesión sospechosa de cáncer en la comisura anterior, fue inicialmente realizada en los años 70 con publicaciones de Strong del Memorial Sloan Kettering. Sin embargo, su verdadera popularización llegó gracias a Steiner en la década de los 90, en que mostró buenos resultados en la sobrevida global. Él publica en el año 93 una serie de 159 casos en que hay pacientes desde T1 hasta T4, en que solamente un paciente requirió una laringectomía total de rescate con una sobrevida global de 59%. El punto de mayor conflicto, y por eso puse la foto, está en la comisura anterior. El abordaje de la comisura anterior es difícil en esta modalidad de tratamiento, particularmente en los hombres que tienen una quilla del cartílago tiroides prominente hacia adelante. Y ese ha sido el gran problema. La Currey publica que este es un factor de mal pronóstico en cuanto a control local y que se corrige con la cirugía abierta de laringe, en que no hay diferencias en el control local ni en la sobrevida cuando compara pacientes con tumores de la comisura anterior respecto a pacientes con otras localizaciones. A la derecha vemos la clasificación de la Sociedad Europea de Laringología, en que nos muestra la clasificación de 1 a 7 de las distintas resecciones que pueden hacerse en la cirugía endoscópica y laringe, llegando hasta hacerse resecciones subglóticas, resecciones supraglóticas extensas, pero en la práctica esto tiene limitaciones y la mayor parte de los beneficios se observan en T1, T2 y muy pocos T3 y prácticamente sin T4, si bien se han reportado resultados. Las resecciones abiertas, también hay una larga enumeración y se han reportado desde fines del siglo XIX. La verdad es que es una técnica bastante antigua que data desde aproximadamente la misma época en que se publica sobre la laringectomía total. Hoy, en presencia de la cirugía endoscópica, lo que permanece realmente vigente es aquella cirugía que aparece al final de la lista, que es la laringectomía subtotal o supracricoidea extendida.
yo quisiera recordar en un esquema anatómico de la laringe, pensando en la factibilidad de hacer cirugía tanto endoscópica como abierta, recordar que la posibilidad de conservar una laringe funcional va a depender de la capacidad de conservar la inervación superior de la laringe, que es la inervación sensitiva y que permite al paciente mantener sus reflejos y evitar la aspiración durante la deglución, y la inervación inferior, que la vemos aquí, en que permite la motilidad de las estructuras remanentes de la laringe cuando se hace una cirugía parcial de laringe. A la derecha vemos un esquema de los cartílagos laringios, en que la unidad mínima a conservar, inervada, como decía, es el anillo cricoides y es el cartílago, al menos un cartílago aritenoide. Y el hueso yoides. Hoy día se hacen resecciones incluso con la porción anterior del cricoide, pero la unidad funcional, cricoides, aritenoides y su musculatura e inervación, tiene que permanecer al menos en un lado para poder dejar una laringe funcional. Dicho, aquí vemos que efectivamente cuando hay compromiso posterior, a diferencia de lo que sucedía en la cirugía endoscópica, cuando hay compromiso posterior en la cirugía abierta de laringe, el pronóstico y el control local es peor que cuando hay compromiso anterior por las limitaciones de la funcionalidad que mencionaba recientemente. Quiero mostrarles a continuación un video, de cómo queda una laringe cuando se hace una cordectomía. Esta es una cordectomía hecha por laringofisura, cosa que hoy día no es necesario, ya que permite la cirugía endoscópica sin abrir el cuello, exactamente el mismo tipo de resección. Esta es una hemilaringectomía, cirugía vertical de laringe también, que esta es la pieza operatoria en que sale, aquí vemos el cartílago tiroides, la glotis, la cuerda vocal, ¿no es cierto?, la banda ventricular, y aquí está el aritenoide. Es una hemilaringectomía, cirugía que tampoco hoy día cirugía que puede ser reemplazada por una cirugía parcial abierta. ¿Y cómo queda después de esta resección? Aquí vemos cómo queda una hemilaringectomía funcional, que lo importante es que impide la aspiración, si bien, como vamos a ver más adelante, en las comparaciones la calidad de voz no es muy buena. La laringectomía supraglótica es una laringectomía menos usada, ya que la glotis es una estructura rica en linfáticos, la supraglotis, a diferencia de la glotis, y normalmente estos pacientes requieren un tratamiento adyuvante asociado que podría ser un tratamiento finalmente único. Radioquimioterapia podría ser una mejor opción que la cirugía parcial en estos pacientes, sobre todo en lesiones más extensas. Esto es una cirugía relativamente fácil de hacer. Ahí tenemos la mitad superior del cartílago tiroides resecada, que va a subir a la base lengua, y la glotis, aquí vemos, queda completamente, aquí están los aritenoides, aquí están las cuerdas vocales, queda completamente conservada, y esta es una foto secuencial de una laringectomía supraglótica, en que vemos en la parte inferior de una de las fotos, aquí la base de lengua, y aquí se ve la glotis, que prácticamente no altera las estructuras funcionales de la laringe. Sin embargo, desde el punto de vista oncológico, probablemente haya mejores opciones como tratamiento no quirúrgico. Y finalmente, la cirugía abierta, que permanece indiscutible como una opción necesaria en algunos pacientes, es la laringectomía subtotal supracricoidea, es decir, salen todas las estructuras menos un aritenoides y el yoides, como decía anteriormente, sobre el anillo cricoide.
Y aquí hay un esquema que muestra cómo se hace la yoidopexia, es decir, juntando el yoides con el cricoide y acercando la base lengua. La base lengua es una estructura muy importante que va a evitar la deglución. Aquí tenemos una foto operatoria de una laringectomía subtotal. Aquí se ve el aritenoides conservado. Aquí está la glotis, la neoglotis, donde está aquí está la mucosa del seno piriforme, que va a ser llevada anteriormente y va a permitir la construcción de una neoglotis junto con el aritenoide. Aquí está la pieza operatoria, al lado derecho está el aritenoides, al lado izquierdo no está el aritenoides, que es el que queda al lado del paciente, y el cartílago cricoides completo. Esto permite hacer resecciones amplias con muy buena visión, y permite, por supuesto, controlar, como ustedes ahí ven, el problema de la comisura anterior. Aquí vamos a ver un video de cómo queda en los primeros momentos una laringectomía subtotal, y nos va a permitir mencionar también y enfatizar lo importante que es la rehabilitación funcional de estos pacientes. Fíjense ustedes que el aritenoides no alcanza, en este caso recién operado, a ocluir la vía aérea, la tráquea, y se produce aspiración en estos pacientes. Y este es otro paciente en que ya tiene un tiempo, y vemos cómo el aritenoides finalmente es capaz de ocluir, un solo aritenoides sin epiglotis es capaz de ocluir completamente la neoglotis, producir fonación, que no es de muy buena calidad, pero por sobre todo prevenir la aspiración y facilitar una deglución. Nosotros en la Fundación Arturo López Pérez tenemos una pequeña cantidad, una pequeña serie, son 13 pacientes de cirugía parcial abierta, todas laringectomías subtotales con cricoyoidopexia, en que tenemos un 100% de control local y un 100% de preservación de laringe. Tenemos 2 pacientes operados con fallas por radioterapia. Le quedan 4 minutos, doctor Marín. Ya está. En la comparación, gracias, en la comparación que podemos hacer, vamos a ver aquí que los resultados funcionales son de peor calidad en la cirugía endoscópica, sobre todo para estadios iniciales, que con la radioterapia, y la peor de todas las, funcionalmente la peor de todos los resultados está para la laringectomía parcial abierta, particularmente la laringectomía subtotal. Sin embargo, es la que tiene mejores tasas de conservación de laringe y mejores tasas de control local, incluso para T3. Prácticamente 80% de sobrevía global para T3. Quiero decir que estas comparaciones no son justas, porque uno selecciona fuertemente los pacientes que van a ir a una cirugía parcial abierta, es decir, son pacientes más bien jóvenes, con buena función respiratoria, y seleccionados también por la ubicación del tumor. Y si uno ve la recapitulación de las series en un metaanálisis, vamos a ver en este metaanálisis que publicado el año 2011, que reúne 5.000 pacientes sometidos a cirugía parcial abierta, en que la sobrevía global alcanza el 89,8%, y con resultados de control local altísimos. Y hoy día particularmente presenta una utilidad significativa la cirugía parcial abierta, con su componente fundamental, que es la laringectomía supraglótica con cricoyoidocricoepiglotopexia, que muestra en la cirugía rescate controles locales que van desde el 95 hasta el 100%. Repito, pacientes seleccionados. Nosotros no le hacemos a cualquiera de estos pacientes laringectomía subtotal, son pacientes que sabemos que van a ser capaces de rehabilitarse. Quiero mostrarles un video de un paciente operado de una laringectomía subtotal, y que esta es la prueba máxima. Se toma un vaso de agua enterito y al mismo tiempo, escuchémoslo. La actitud positiva juega un papel primordial en la comparación.
Bueno, además de la actitud positiva del paciente, está un tremendo equipo detrás, entre fonoaudiólogos, kinesiólogos, nutricionistas, que deben apoyar intensivamente a estos pacientes tanto en sus aspectos funcionales como oncológicos y nutricionales, incluso en sus aspectos financieros, porque estas son enfermedades caras que a los pacientes les cuesta sobrellevar en nuestro país. Quisiera recalcar solamente que este es un trabajo de equipo en el que tenemos que discutir muy honestamente y lealmente con los radioterapeutas, los oncólogos médicos, cuál es la mejor opción para cada paciente. Al revés de lo que dije al principio, estas técnicas no compiten, se complementan para buscar lo más indicado para cada paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marín, por la excelente revisión del tema. Es particularmente atractiva siempre la discusión en reuniones clínicas de si el paciente con cáncer de cuerda vocal precoz va a cirugía o radioterapia, y espero podamos discutir este tema en la conversación que tengamos una vez que terminen todas las exposiciones. A continuación, invito a exponer a una cirujana y amiga mía hace bastantes años, de provincia de Chile, la doctora Marcia Valenzuela, que es una destacada cirujana de mama y de cabeza y cuello, con entrenamiento de posgrado en Pittsburgh y en Memorial Sloan Kettering en Nueva York. Ella tocará un tema de gran importancia para el médico, desde el médico general hasta el especialista, que es los conceptos esenciales y centrales del manejo actual de la masa cervical de origen oculto. Muchas gracias, Marcia, y adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Gracias por la cariñosa presentación. Nos toca hablar ahora de la masa o el tumor cervical de origen oculto, que siempre es un desafío en la patología de cabeza y cuello. Vamos a tratar de ir ordenando y actualizando algunos conceptos en el estudio y tratamiento actual. Tampoco tengo ningún conflicto de interés, no lo puse ahí, pero lo digo verbalmente. Con respecto a la hoja de ruta, así vamos a dividir la presentación en definición, estudio, tratamiento y seguimiento. Vamos entonces comenzando con definir la patología. Si uno ve el NCCN de este año y de hace algunos años atrás, lo define como un carcinoma metastásico que está en un linfonodo cervical en el cual después del estudio adecuado no podemos identificar el origen de este cáncer, ¿ya? Fíjense que dice carcinoma, donde incluye probablemente también a los carcinomas epidermoides y a los adenocarcinomas y algunos carcinomas mal diferenciados. Cuando uno se enfrenta frente a estas masas tumorales cervicales, podemos tener algunos resultados frente a nuestra punción. Ya vamos a hablar más adelante dónde cabe en el esquema de la punción, pero un poquitito para contextualizar, tenemos que la punción puede aparecer células tiroideas, nos puede aparecer un linfoma, y en ese caso obviamente nuestro estudio se va a enfocar en tratar este cáncer de tiroides y este linfoma, o podemos tener también que nos aparezca por ejemplo un melanoma, y en este caso el melanoma puede ser de origen mucoso o de origen cutáneo, y finalmente vamos a caer en este último punto cuando la punción nos informa, por ejemplo, un carcinoma epidermoide, un adenocarcinoma a veces indiferenciado o anaplásico, y ahí nos empezamos a cuestionar de dónde viene este primario. Por lo tanto, en la definición de esta masa o tumor o adenopatía cervical de origen oculto vamos a tener que se trata de este nódulo, ¿cierto? Que ya lo identificamos como metastásico, como tumoral, que generalmente es un carcinoma, que lo dijimos que en la mayoría de los casos y muchas de las publicaciones y lo que vamos a hablar ahora se refiere a los carcinomas epidermoides, pero a veces también nos encontramos con carcinomas o carcinomas, adenocarcinoma o carcinomas mal diferenciados, y cuyo sitio del tumor primario aparente no lo conocemos.
En general podemos decir que es una entidad rara, ya en la mayoría de las publicaciones entre un 2 y un 5%, a pesar que de repente en algunos lugares aparece hasta en un 10%, y eso tiene que ver mucho con el estudio que hacemos de esto, porque a veces si tenemos la posibilidad de hacer estudios bien acabados con todas las herramientas que vamos a revisar, probablemente los porcentajes van a ser más bajos, así como en algunos centros puede llegar a un porcentaje más alto, y por lo tanto todo lo que digamos, como es una entidad más bien rara, tenemos poca evidencia, sobre todo evidencia de primer nivel o evidencia con estudios grandes y randomizados y prospectivos, etcétera, porque son serie de casos la mayoría y muchas veces, a veces retrospectivo, con un número, un N no muy grande. Vamos entonces con el segundo punto, que es el estudio. ¿Cómo vamos a estudiar estas masas cervicales? Y obviamente, como empezamos en toda nuestra patología, ya sea cabeza y cuello y del resto del cuerpo, vamos a comenzar, ¿cierto?, con nuestros síntomas, con nuestro examen físico. Por ejemplo, pacientes que tengan ciertos síntomas, como por ejemplo ronquera, disfonía, nos van a orientar a algún origen, ¿cierto?, a nivel de laringe. Vamos a discutir también acerca de qué imágenes van a ser las apropiadas, la anatomía patológica, donde vamos a mencionar la punción con aguja fina, que ya lo dijimos, y en algunos casos probablemente va a ser necesario utilizar otro tipo de biopsias, como por ejemplo la biopsia core, y nos va a ayudar el examen directo a través del examen endoscópico y toma nuevamente de biopsia de aquellas zonas que nos parezcan alteradas. Con respecto al examen físico, la palpación y la inspección es importante. Tenemos que examinar zonas como la nariz, la cavidad oral, la base de la lengua. Siempre nos dijeron, ¿cierto?, todos los que estudiamos, que la mayoría de los tumores van a estar siempre, los de cavidad oral sobre todo, a la altura del examen físico, de la visión y al dedo, ¿cierto? Y también acordarnos del examen de la piel, del cuero cabelludo, de la cabeza, de la piel del cuello, porque muchas veces pueden ser lesiones cutáneas, ¿cierto?, carcinomas epidermoides cutáneos que no han sido diagnosticados en primera instancia. De la endoscopía bajo visión directa, pueden ser rígidos, flexibles, y nos va a permitir con esto evaluar fundamentalmente orofaringe, laringe, hipofaringe, y obviamente cuando encontremos algunas alteraciones, ya sea alteraciones en color o en áreas solevantadas, etcétera, vamos a poder tomar alguna biopsia. El nivel en que se encuentra este linfonodo o estos linfonodos metastásicos nos va a hacer pensar en ciertos orígenes, ¿cierto? Sabemos anatómicamente y fisiológicamente que ciertas zonas van a drenar a ciertos niveles, los niveles del cuello, los dividimos en 6 niveles, ¿cierto? Y donde vamos a tener que en los niveles altos fundamentalmente vamos a tener metástasis de cánceres, por ejemplo, nivel 1, cavidad oral, orofaringe, nivel 2 también agregamos laringe y hipofaringe, aparece en el nivel 2 la parótida, y así vamos bajando, ¿cierto? En nivel 3 ya vemos que aparece también tiroides, en el nivel 4 se nos agrega también el esófago, y en el nivel 5 nasofaringe, hipofaringe, tiroide, orofaringe, y ya en los ganglios, en nivel 6, que son los ganglios, ¿cierto?, de la región media o anterior, aparece tiroide, hipofaringe e incluso esófago cervical. Importante decir que las metástasis en estos linfonodos, las más frecuentes, van a estar en el nivel 2 y en el nivel 3, segundo en nivel 3, primero nivel 2, después nivel 3, y por supuesto que tenemos que pensar que cuando las metástasis son en los niveles bajos, sobre todo en ganglios supraclaviculares, tenemos que pensar también en un sitio distinto del cuello de ese primario, puede ser pulmón o del sistema digestivo, y tenemos que tenerlo en mente. De las imágenes puse estas tres, el escáner, la resonancia y el PET-CT, porque de alguna manera, bueno, la ecografía también siempre en cuello es útil, pero fundamentalmente para evaluar patología de tiroidea y enopatías cervicales relacionadas con esto. Pero en el estudio del primario desconocido aparece el escáner, que este escáner generalmente tenemos que hacerlo desde la base del cráneo hasta el diafragma. Y nos va a ayudar en varias cosas. Primero, en estudiar dónde está el primario, ¿cierto? Porque vamos a tener una imagen de lo que es cabeza y cuello, y determinar también la extensión del compromiso ganglionar, porque aparte de nuestro linfonodo conocido, pueden aparecer otros en otros niveles y a nivel contralateral también, y nos va a permitir también conocer cómo está el estado pulmonar en caso que estemos frente a una enfermedad metastásica pulmonar. La resonancia magnética tiene su rol también, especialmente acotado a aquellos linfonodos metastásicos en nivel 2 y 3, y para encontrar algunos primarios que puedan estar a nivel de orofaringe y base de la lengua y amígdala.
También a veces la resonancia podemos pedirla, por ejemplo, a pacientes que tengan alguna alergia, algunos medios de contraste iodado o que tengan algún problema de insuficiencias renales, por ejemplo, que no podamos hacer el TAC contrastado. Y después tenemos el PET-CT, que obviamente, como muchos nosotros sabemos, hoy en día ocupa un lugar que es el primer lugar, o sea, es el standard care hoy en día para el estudio, y en el estudio de la masa cervical de primario desconocido aparece como el examen de elección, especialmente cuando está disponible. Si no está disponible, obviamente el TAC siempre es una buena alternativa. Aquí, con respecto al TAC, ¿cierto? Podemos encontrar pequeñas lesiones, tumores, por ejemplo, en el seno piriforme, o en la siguiente fotografía, en la pared posterior de la faringe, hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Aparecen pequeñas lesiones. Hay un TAC para mostrar también cómo nos puede dar cuenta de lesiones metastásicas que hay a nivel pulmonar. El PET, como ya lo dijimos, obviamente es superior al escáner. Hay varios estudios que lo comparan. Voy a mostrar ahí unos numeritos, pero en el sentido de que tiene un rango de identificación adicional a lo que es el escáner. Tiene una muy buena sensibilidad, distinta en los distintos estudios, pero va sobre el 90% y especificidad es baja. Es decir, detecta muchas cosas, pero brilla y ve todo, pero no todas esas cosas que brillan van a ser en realidad lo que andamos buscando. Por lo tanto, tiene una tasa de falsos positivos y, como les decía, se considera el standard of care hoy en día. Aquí para un metaanálisis que es para que, de 2013, donde compara la sensitividad y especificidad del PET-CT. Como ustedes ven, todos los estudios son poquitas series de casos, muchos retrospectivos, algunos poquitos prospectivos, no gran N, y la sensibilidad podemos decir que está entre un 70 y un 100%, pero con especificidad es alrededor de 80%, y cuando uno lo compara en otro estudio, el PET-CT con el TAC, vemos que tiene mayor sensibilidad, obviamente, y en especificidad andan por ahí parecido el escáner con el PET-CT, ¿ya? Acá para mostrar que a veces podemos ver este tipo de metástasis. A la izquierda, una metástasis ganglionar en el lado izquierdo, que es quística, y cuando le hacemos el PET-CT aparece un primario en amígdala e incluso aparece una metástasis ganglionar contralateral. El estudio endoscópico obviamente nos va a permitir conocer el tracto aerodigestivo superior en su totalidad. Algunos agregan que tiene que ir acá asociado con endoscopía digestiva y broncoscopía. Va a ser en conjunto o después de completar el estudio con imágenes. Hoy en día existen también algunas técnicas como el MBI, que es una técnica de magnificación que se llama de imagen de banda ancha estrecha, que nos permite mejorar la visión endoscópica, y en algunas guías se recomienda de regla asociado al estudio endoscópico, y que obviamente nos va a permitir conocer en detalle todo lo que es cavidad oral, fundamentalmente base de lengua, nasofaringe, acceso a la faringe, pared posterior, ¿cierto? Regiones supraglóticas, glóticas, etcétera. ¿Qué cosas vamos a buscar en el estudio endoscópico? Ulceraciones, cambio de coloración, asimetría, y obviamente cualquiera de estas lesiones que veamos y que nos parezca sospechosa, tenemos que tomar fotografías y hacer biopsias. También dentro del estudio endoscópico podemos incluir, y sabemos, la evaluación bajo anestesia general, que es una buena alternativa, ¿cierto?, que permite identificar adicionalmente otros tumores primarios desconocidos que no se veían en el PET-CT, y sobre todo tiene un buen rendimiento cuando se agrega en este mismo momento, por ejemplo, la tonsilectomía o amigdalectomía palatina, donde van a encontrarse algunos de los primarios de orofaringe. Por lo tanto, está indicado en ese setting. Las biopsias random o biopsias ciegas o biopsias mapeo, hoy en día no hay mucha evidencia o mucha recomendación, porque tienen poco rendimiento. Tradicionalmente en espacios postnasales se tomaban base lengua, fosa piriforme, pero hoy en día es controversial, hay poca evidencia que lo respalde y tiene poco rendimiento. Y tampoco sabemos cómo impacta, digamos, el encontrar esto en la sobrevida de los pacientes.
La amigdalectomía está recomendada, no con tanto nivel de evidencia, como dijimos, todo acá tiene poco nivel de evidencia, pero está mencionada y recomendada. Puede ser esta uni o bilateral, porque a veces se pueden encontrar metástasis en la amígdala contralateral, en un porcentaje que no es tan bajo. La resección de la amígdala lingual, que también se menciona por ahí, está asociada sobre todo últimamente a las técnicas de cirugía transoral robótica, que permite el acceso a esta amígdala lingual, que está en una ubicación un poco difícil para la cirugía tradicional y que permitiría su resección y a lo mejor aportaría un porcentaje mayor de encontrar los tumores primarios ocultos. Y después se menciona también la mucosectomía de la base de la lengua, también transoral por láser o cirugía robótica, fundamentalmente en pacientes HPV positivos, y esto también hay algunos estudios, pero probablemente no tanta evidencia que la apoye, pero probablemente podría ser útil en ir a encontrar ciertos primarios cuando el paciente HPV positivo, que sabemos que la mayoría de los primarios se van a encontrar en esa región orofaringea. Bueno, y después que hicimos todo el estudio adecuado, no encontramos nada, entonces podríamos decir que estamos en presencia de un verdadero primario desconocido. Es decir, aquí estamos frente a un paciente en que ya hicimos todos los esfuerzos por tratarlo y no encontramos nada, por diagnosticarlo no encontramos nada, entonces tenemos que enfocarnos ahora en el tratamiento. Entonces vamos a pasar al tercer punto, que es tratamiento. Cuando hablamos de este verdadero primario desconocido, en la clasificación TNM se clasifican como T0, ahí les voy a mostrar los estadios entonces, pero no es un TX, ya hay que tenerlo en mente, y nuestro tratamiento tiene que ser enfocado para un control loco regional con una mínima morbilidad. La mayoría de las veces estos tumores van a corresponder, como ya dije, carcinomas epidermoides, como en un 70% de las veces. La tasa de aparición del tumor primario después en el seguimiento, una vez que tratado, es alrededor de un 3% anual, que se parece un poco a la aparición de segundos primarios en cualquier otro tumor de cabeza y cuello, en esófago o en pulmón. Y la literatura es escasa, hay bajo nivel de evidencia, como ya se los comentaba, y algunas decisiones pueden ser controversiales o haber más de alguna alternativa para tratar a estos pacientes. En el TNM dijimos que partimos con un estadio 3, donde tengo un T0 con un N1, es decir, que es un ganglio 5 1, minutos te quedan, Marcia, por favor. ¿ya? Que es un ganglio menor de 3 centímetros, y así vamos avanzando en el estadio 4A, 4B y 4C, donde el compromiso ganglionar aumenta. Cuando uno divide el tratamiento, vamos a hablar primero de que si la punción no salió un adenocarcinoma y obviamente tuvo la posibilidad de hacerle tiroglobulina o una calcitonina negativa para descartar un origen primario en tiroides, si son ganglios altos se recomienda la cirugía, aquí en las recomendaciones NCCN, y a veces asociada a radioterapia al lecho, incluyendo el lecho parotidio, o si los ganglios son a nivel bajo, hacer la disección cervical y algún tratamiento adyuvante que vamos a ver de acuerdo a cómo nos salga esa biopsia de esos ganglios. Cuando tenemos que la punción, tenemos un epidermoide, lo vamos a dividir en el estadio clínico N1 o N2, N3, y aquí también en esto se recomienda también partir por la cirugía, con menos evidencia hacer radioterapia, y cuando son N2, N3 también cirugía o bien radioquimio asociada, porque aquí hay un mayor compromiso, por lo menos clínico, o bien a veces se menciona partir con quimioterapia inducción, seguido de radioterapia, asociada a quimioterapia, o bien radioterapia sola. Y aquí tenemos los pacientes que ya operamos y aquí ya tenemos la biopsia, entonces post disección cervical vamos a tener que esta disección, que puede ser radical modificada, selectiva, o sea, supramoyoía, o bien disección bilateral, dependiendo de la extensión o el compromiso ganglionar. Cuando son pacientes que tenemos N1 sin invasión extranodal, pareciera ser que podría ir solamente a observación, quedarnos solo con cirugía, o bien hay un poco más de evidencia que también se podría asociar radioterapia a estos pacientes. Y cuando son pacientes con enfermedad más avanzada, N2, N3, pero sin compromiso extranodal, sí irradiar a estos pacientes o asociar radioquimio. O bien, cuando ya hay extensión extranodal, lo operamos y tenían extensión extranodal, aquí sí ya estoy en pacientes que tienen enfermedad más avanzada, hay que darle algún complemento en adyuvancia, llámese, hay alguna evidencia tipo 1 de que hay que darle radioquimio asociada.
La adición de quimioterapia ayudante postoperatoria le puse ahí junto a la radiación, se ha transformado después de ciertas publicaciones, y esto lo voy a pasar porque esto es para mostrar que asociar radioquimio tiene mejor rendimiento que radioterapia sola. Y el HPV positivo o los virus Epstein-Barr positivos, que en nuestro medio no se hace mucho Epstein-Barr, pero el HPV positivo sabemos que son entidades clínicas que tienen mejores respuestas al tratamiento. Hay alguna evidencia que probablemente podrían no requerir cirugía y hacer radioterapia primaria como único tratamiento, a pesar de que no conocer, digamos, el primario, asumir que está en la región orofaringea y tratar también esa región incluida en los campos. Sirve para definir los campos de radiación, por lo tanto es interesante saber si estos pacientes son HPV positivos, porque obviamente voy a tratar campos urofaringeos en el caso del HPV o del Epstein-Barr, en caso de que está asociado más a localizaciones nasofaringeas, pero todavía hay algunas publicaciones, pero está en cierta discusión. Y después pasamos al último punto, que es el seguimiento. El seguimiento de estos pacientes, las recomendaciones, estas son de la recomendación de las guías inglesas, es cada 2 meses los 2 primeros años y cada 3, 4 meses los años siguientes. Los podemos seguir, ojalá mínimo de 5 años o bien de manera permanente. En cuanto a las imágenes, no hay muy claro qué podemos hacer en el seguimiento, pero pareciera ser que por lo menos los pacientes que tienen enfermedad más avanzada, un PET-CT o un escáner a los 3 meses por tratamiento sería una buena alternativa. Y el periodo de mayor recurrencia sabemos que es los 2 primeros años. Entonces, en resumen, para cerrar más o menos la información dada acá, el estudio de los pacientes con unas metástasis de primario desconocido, tenemos que utilizar imagenología, ya sea TAC o PET-CT, además de la panendoscopía, eventualmente y con menos evidencia de recomendación, pero se recomienda amigdalectomías bilaterales. En la mayoría, el tratamiento radical va a incluir la disección cervical, el NCCN todavía recomienda como primer approach en la mayoría de estos pacientes seguía de radioquimio asociada, sobre todo en estadios más avanzados, y como alternativa válida también radioquimio primaria con disección de cuello planificada, rescate, dependiendo de la respuesta. Yo sospecho que después más adelante en el NCCN se van a cambiar también en esta clasificación los pacientes HPV positivo y negativo. Y el seguimiento debe ser similar al empleado en pacientes que han recibido tratamiento también para un tumor ya identificado de cabeza y cuello, es decir, los primeros 2 años un seguimiento más cercano y después más alejado. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marcia, por la excelente y didáctica presentación. Y a continuación, inmediatamente nos vamos ya con expositores internacionales. El primero de ellos es el doctor Enrique Chajón. Enrique es un muy destacado oncólogo radioterapeuta francés del Centro Eugène Marquis de Rennes, y él tiene una particular expertise en el tema radioterapia robótica de tumores de cabeza y cuello. Por estar con nosotros, Enrique. Enrique, el entrenamiento de nuestros médicos en Fundación Arturo López Pérez en el tema de la radioterapia estereotáxica robótica. Muchas gracias, Enrique, y por favor, adelante con tu presentación. Muy buenas tardes. Quisiera primero que todo agradecer al comité organizador y a Pablo en particular por haberme invitado a compartir con ustedes este tema de radioterapia robótica en el tratamiento de cabeza y cuello. Pues para comenzar quisiera explicarles en qué consiste un sistema de radioterapia robotizada. Se trata pues de un acelerador lineal que está embarcado en un brazo robótico que viene de la industria automóvil y pues que es capaz de desplazarse en diferentes direcciones del espacio con una gran precisión y con una gran versatilidad. Este sistema pues está asociado también a
2 tubos de rayos X que están instalados en el techo de la sala de tratamiento, 2 paneles detectores que se encuentran en el suelo, en el piso, y que permiten pues de transmitir, gracias a un algoritmo de gran precisión, pues la posición exacta de la diana. El paciente pues está acostado en una mesa de tratamiento que tiene la capacidad de corregir también los movimientos de rotación en 6 diferentes direcciones. El acelerador lineal pues está equipado de múltiples colimadores en forma de conos, colimadores en forma de iris y un colimador multiláminas que permiten pues una gran diversidad de colimación de las de irradiación y por lo tanto pues de formación de la distribución de dosis sobre el volumen diana. En esta diapositiva pues pueden observar las diferentes posibilidades balísticas de este sistema robótico. A su izquierda pues observan una multiplicidad de líneas celestes que representan la trayectoria de los haces de irradiación. Estos pues pueden puntear el volumen diana en diferentes zonas del volumen o bien, como lo ven a la derecha, en un punto central. Según la disposición geométrica del volumen tumoral, pues una u otra de estas posibilidades será más apta para obtener la mejor distribución de dosis. Un algoritmo de muy alta precisión para la localización del volumen tumoral a tratar completa este sistema y está basado en imágenes estereoscópicas de muy alta resolución que permiten pues hacer un matching entre la imagen de referencia y la imagen del día de la sesión de tratamiento a nivel de píxel y por lo tanto pues de mejorar la corrección de los errores de posicionamiento. Estas imágenes pueden ser realizadas todos los 15 segundos, 30 segundos en función de la estabilidad de la posición del paciente y del sistema de contención que se utilice. Naturalmente siempre buscaremos la forma más confortable de tratar a nuestros pacientes pues para que este tratamiento sea lo mejor, lo más soportable posible. La utilización de este sistema de radioterapia robótica es bien reconocida en cabeza y cuello en casos de reirradiación y en casos de tratamiento definitivo como una alternativa a la cirugía. Recordemos que el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello necesita muy frecuentemente de un abordaje multimodal con cirugía, radioterapia y quimioterapia, pero que desafortunadamente la gran mayoría de recidivas se encuentran en volumen tratado, operado o irradiado, y pues es en estos casos que la reirradiación con el sistema robotizado abre una gran gama de posibilidades, incluso con expectativas curativas. La indicación puede ser en situación de tratamiento exclusivo, es decir, cuando tenemos una recidiva no operable, o bien después de una operación cuando somos capaces pues, de identificar correctamente el lecho tumoral. Existe una gran disponibilidad de literatura. Actualmente tenemos desde recomendaciones como experiencias publicadas de grandes centros y ensayos clínicos de fase 2, como el ensayo de Janot, que validan la reirradiación asociada a la quimioterapia en situación postoperatoria, ensayos clínicos de fase 2 en curso que exploran la utilidad de este sistema en irradiación postoperatoria, no en recidivas, sino en primera intención. Y pues naturalmente tenemos ensayos como el ensayo de Eric Lartigot, que fue publicado en Radioterapia en Oncología en 2013 y que asocia justamente la utilización de radioterapia robótica con cetuximab en casos de reirradiación y que da muy buenos resultados y de los que hablaremos un poco más tarde. Luego pues también tenemos a disposición comparaciones entre irradiación con modulación de intensidad
y radioterapia estereotáxica, que muestran pues una mejoría en cuanto a los efectos indeseables del tratamiento en favor de la radioterapia estereotáxica. Y pues al final, a la derecha y en la parte baja, tienen una revisión de la literatura muy exhaustiva que les recomiendo, publicada en Head and Neck. El estudio de Erika Lartigot utilizó 36 Gray en 6 fracciones, obteniendo una supervivencia global del 48% a un año en situaciones muy complejas de reirradiación. En lo que concierne pues los efectos adversos de este tratamiento, pues tenemos principalmente la irritación de mucosas, la mucositis, que en general se presenta entre 1 semana a 2 semanas después de la realización del tratamiento y que se limita a la zona tratada. Podemos tener también necrosis de tejidos blandos. Para evitar este tipo de complicación, conviene restringir la reirradiación a volúmenes inferiores a 25-30 centímetros cúbicos. Podemos tener también hemorragias. Principalmente pues hay que tener mucho cuidado cuando la lesión tumoral a reirradiar pues está en proximidad de la carótida, que ya habría podido recibir una dosis considerable de irradiación. Afortunadamente, pues la ruptura carotidiana es rara, está publicada en la literatura en alrededor 1,5 a 2% de casos, y el problema es de que cuando se manifiesta es mortal en 75% de los casos. Por lo tanto, pues la selección de los pacientes que van a beneficiar de una reirradiación debe ser muy cuidadosa cuando tenemos órganos tan sensibles como la carótida a proximidad del volumen a tratar. Acá tenemos un ejemplo de reirradiación en un caso de recidiva local de un cáncer de cabo de nasofaringe que había sido precedentemente tratado por radioquimioterapia a dosis máxima. Lo hemos tratado con el sistema de radioterapia robotizada a la dosis de 36 grays en 6 fracciones asociado a cetuximab como el protocolo de Lartigot. Acá pues podemos observar la distribución de dosis que muestra pues las líneas de dosis que van desde el centro hacia la periferia, estando en el centro las más altas y la periferia las más bajas, y pueden observar que el gradiente es muy rápido, es decir, que el espacio que se encuentra entre cada línea de dosis es muy pequeño, y eso quiere decir que la dosis se degrada rápidamente, y es gracias a ese fall-off de dosis que podemos evitar al máximo los efectos indeseables de este tratamiento. En todos los casos de reirradiación es conveniente hacer una sumación de dosis con el tratamiento precedente para poder tener una visibilidad clara de la dosis que reciben los órganos sensibles. Para hacer esta sumación de dosis conviene convertir las dosis de los 2 tratamientos en equivalente a 2 grays para poder analizar de manera más óptima y realista la dosis que recibirán los órganos sensibles. Acá pues pueden observar un suma de la distribución de dosis en la que pues cuando hemos hecho esta conversión de dosis la lesión tumoral recibe aproximadamente 89 grays en dosis acumulativa, pero podemos observar que el gradiente es tan rápido que el tronco cerebral que está justo detrás es bien respetado y no recibe más de 55 grays, que es la dosis a evitar de pasar al tronco cerebral, y esto pues en una pequeña zona que se encuentra en contacto de la línea en 55 grays. En esta diapositiva pues pueden observar una resonancia magnética algunas semanas más tarde con una respuesta casi completa de la lesión tratada en este paciente con una recidiva de cáncer de cabo. Acá tenemos un ejemplo de un cáncer del orofaringe que había sido tratado inicialmente con cirugía. Podemos observar la recidiva que se encuentra justo detrás del injerto de músculo que fue utilizado para reconstruir la zona de la ablación de la mandíbula, y pues como pueden observar la distribución de dosis es
bastante estrecha, bien compacta alrededor de la zona tumoral de la recidiva, y es esto, gracias a esta distribución de dosis, que podemos obtener resultados carcinológicos favorables con muy poca toxicidad. En esta diapositiva pues podemos observar un caso de recidiva local después de laringectomía total y radioquimioterapia postoperatoria en un paciente en el que pues pudimos utilizar un clip quirúrgico que se encuentra justo a proximidad de la zona de la recidiva para hacer el seguimiento en curso de irradiación de la lesión y poderla localizar con una gran precisión gracias al sistema de seguimiento fiducial de fiduciales del que dispone pues la radioterapia robotizada. Acá pues vemos la distribución de dosis, pueden observar la gran distribución y cantidad de haces de irradiación que son utilizados para obtener las isodosis que ven un poco más abajo, y la conformación de estas isodosis alrededor del volumen diana, respetando correctamente pues la carótida y el esófago. A vuestra derecha pues tienen el análisis cuantitativo que realizamos en este tipo de situaciones con los histogramas dosis-volumen, y pues abajo los valores de dosis que reciben los órganos sensibles y pues que nos permiten asegurarnos que estos límites son correctamente respetados. En esta imagen vemos de nuevo pues con una suma la distribución de dosis que es extremadamente estrecha en la zona en que se encuentran los órganos sensibles, y es gracias a esta pues conformación de las dosis y la gran precisión con que estas dosis son administradas, que podemos pues garantizar y obtener un buen control local de la zona tratada, y como pueden observarlo, excluir de la zona de alta dosis la carótida y el esófago. Como pueden observarlo también en esta diapositiva, pues la médula espinal recibe muy poca dosis, y esto pues es imperativo cuando estamos en situación de reirradiación. Otra de las situaciones clínicas en las que el sistema de radioterapia robotizada ofrece una gran diversidad de posibilidades, pues es también en el tratamiento definitivo de pacientes no operables o no resecables, o bien cuando utilizamos esta técnica para hacer una sobreimpresión o un busto, como le llamamos en el medio de radioterapeutas, después de una cierta dosis de radiación en situaciones complejas de proximidad a órganos sensibles. Acá pues tenemos el ejemplo de un paciente con un carcinoma epidermoide del piso de la boca, en quien pues las comorbilidades cardíacas y pulmonares contraindicaban la anestesia, y pues en quien pues este tumor, si hubiera sido operable, podría haber sido curado. Le ofrecimos pues radioterapia estereotáxica robotizada y obtenemos un resultado muy similar al que hubiéramos obtenido con una cirugía sin tener que recurrir a la anestesia, y pues esto pues le abrió una posibilidad de tratamiento curativo a este paciente. Acá pues tienen podemos observar los diferentes dispositivos que se utilizaron para tratar a este paciente. Hemos confeccionado un sistema pues de Gouttière que nos permitiera de separar la lengua y de implantar al mismo tiempo un marcador metálico que pudiera ser representativo y fiable de la posición del tumor. En esta diapositiva pueden observar el resultado dosimétrico. Arriba a la izquierda, pues los diferentes haces de irradiación que fueron utilizados. Abajo y siempre a la izquierda, pues pueden observar el marcador metálico y cómo la lengua es empujada hacia la parte posterior, alejándola de la zona de irradiación. Las isodosis, la distribución de dosis es muy estrecha, como pueden observarlo, y pues es gracias a esta manera de enviar la dosis de irradiación que podemos disminuir al máximo los efectos secundarios de estos tratamientos.
Como lo mencionábamos precedentemente, pues pueden observar acá la irritación de las mucosas 2 semanas más tarde, pero ya podemos observar también que el tumor ha casi desaparecido en su totalidad. 7 semanas más tarde, pues en esta imagen podemos observar una respuesta completa en este paciente que desafortunadamente no era operable, pero en quien pudimos ofrecerle un tratamiento con un objetivo curativo gracias a la radioterapia robótica. Acá pues pueden observar también un caso de una adenocarcinoma de senos paranasales en una paciente de 91 años. Vemos cada vez más este tipo de situaciones en Europa, pacientes que son cada vez, cada vez más longevos y pues en quienes una cirugía o una anestesia pues es rápidamente descartada y pues estos pacientes pues necesitan tratamientos que puedan ofrecerles el máximo de posibilidad de curación y pues con la radioterapia robótica se abre esta oportunidad en estos pacientes de edad pues realizando pocas sesiones y obteniendo buenos resultados, como lo pueden observar en esta diapositiva en TEP-scan y en escáner. La lesión tumoral en el seno maxilar izquierdo y un par de meses después de la irradiación una respuesta completa con simplemente una fixación inflamatoria a nivel del sinus maxilar, y esta paciente pues la sigo aún, está viva todavía en 2020 y está en respuesta completa. Este es otro ejemplo de tratamiento curativo en pacientes en quienes, pues, pacientes de edad, en quienes, pues, no podemos ofrecerles una cirugía porque el volumen tumoral es muy amplio y además, pues, se combina con pacientes que tienen comorbilidades y en quienes, pues, la anestesia no es, no es posible. En esta paciente, pues, la curiterapia, la braquiterapia, pues también hubiera podido ser evocada, pero la imposibilidad de poderla anestesiar pues no nos permitía de implantar catéteres intersticiales en el volumen tumoral. Entonces pues recurrimos a la radioterapia robotizada, y acá pueden observar el dispositivo que utilizamos, un ambu endobucal para separar el labio superior y la lengua de la zona a tratar, para separar también la encía y de la parte posterior, y pues esto es muy técnico, pero para mis colegas pues radioterapeutas, pensar siempre en utilizar un bolus. En este caso pues construimos un bolus en cera para tratar correctamente la superficie del tumor. Aprovechamos también de la confección de este bolus para implantar, como pueden verlo aquí a la derecha, los marcadores metálicos que van a permitirnos de localizar con una gran precisión la localización del tumor y pues de tratarlo correctamente durante la sesión de irradiación. Otras situaciones complejas en las que no siempre la cirugía es una opción. Tenemos acá un carcinoma adenoide quístico del lagrimal que tratamos con radioterapia robotizada. Pueden observar la dosimetría con una multiplicidad de haces de irradiación a la derecha que han permitido pues una conformación de las dosis suficientemente óptima para bien respetar el globo ocular, la retina y pues tratar correctamente la lesión tumoral. Acá pues tenemos otro ejemplo de otro carcinoma adenoide quístico con una extensión más importante y tratada también con radioterapia estereotáxica robotizada. Los dos pacientes que les he mostrado, pues ambos están en respuesta completa y afortunadamente sin complicación visual a la hora actualmente. Acá tenemos un ejemplo de una recidiva ganglionar de carcinoma del tiroides en una paciente que ya había sido tratada por cirugía y con radioterapia, cirugía múltiples ocasiones por recidiva local. A la izquierda pues tienen el ganglio hipermetabólico en TEP-scan
Luego, pues a la derecha, el primer control TEP-scan, casi 10 meses más tarde, todavía existía un pequeño hipermetabolismo, y luego en el último control, abajo a la izquierda, la respuesta es completa. En ciertos tumores como cáncer de la tiroides o adenoides quísticos, la respuesta puede ser tardía, entonces pues no duden en hacer un simple seguimiento cuando ven que la respuesta es parcial, porque la respuesta completa puede llegar varios meses más tarde. Para concluir, podemos decir que la radioterapia estereotáxica robotizada ofrece una gran multitud de oportunidades de tratamiento en diferentes situaciones clínicas, con una gran precisión, una precisión inframilimétrica, una balística y una distribución de dosis que son óptimos para confrontar estas situaciones complejas. La selección de los pacientes debe hacerse de manera cuidadosa, siempre pues discutiendo estos casos complejos de manera colegial con nuestros colegas cirujanos y oncólogos médicos. Idealmente también la presencia de un radiólogo es siempre muy apreciada. No olviden pues de analizar la distribución de dosis, convirtiéndola en equivalente a 2 grays para poder sumar las dosis de irradiación precedente y de la nueva irradiación en casos de reirradiación, para que puedan pues sumar manzanas con manzanas y obtener pues un resultado más próximo de la realidad. Ha sido un placer compartir con ustedes, pues, y espero que que pueda acompañarles para responder a las preguntas que puedan surgir. En el caso contrario, pues pueden contactarme por la vía de Pablo, y podré ponerme directamente en contacto con ustedes si tienen preguntas. Hasta luego y pasen un buen día. Muchísimas gracias, doctor Chajón, por la excelente presentación, y estamos ansiosos en la seccional de preguntas de poder profundizar en algunos temas en particular. Y bueno, como última charla de esta sección, tenemos un gran invitado nuevamente. Les quiero contar que cuando decidimos hablar de TORS, conversamos con algunos amigos y conocidos, entre otras partes de MD Anderson, quienes se ofrecieron, pero nos dijeron: sin embargo, quien hoy en día tiene la máxima autoridad y experiencia en el tema es el doctor Neil Gross. Así que dijimos, bueno, ojalá que lo podamos contactar y que acepte la invitación, y afortunadamente así lo hizo. Así que, doctor Gross, estamos muy agradecidos de que haya aceptado esta presentación, y el tema de él, como les mencionaba, es el estado actual de TORS, o Transoral Robotic Surgery, en el tratamiento de los cánceres de orofaringe. El doctor TORS es profesor de cirugía oncológica en MD Anderson y actualmente es el director de Clinical Research en este mismo centro. Muchas gracias, doctor Gross, y adelante, por favor, con su exposición. Thank you, Dr. Gonzalez. It's a great pleasure to... Muchas gracias, doctor González. Estoy feliz de estar con ustedes ahora, desgraciadamente no en persona. Ojalá que lo podamos hacer a futuro. Es un gran placer compartir la experiencia con cirugía robótica transoral. Ha pasado más de una década desde que hemos podido utilizar este abordaje, y tiene grandes aplicaciones para muchos de nuestros pacientes. Estos son mis conflictos de interés. Para propósitos de esta charla y en general, al hablar de cirugía robótica transoral, TORS, estamos hablando de aplicaciones para cáncer de la amígdala y la base de la lengua. La cirugía robótica ha avanzado significativamente y sigue evolucionando, pero en su mayoría seguimos tratando estos sitios con tecnología robótica. Y ninguna conversación sobre TORS es apropiada sin hablar sobre el cambio epidemiológico de los cánceres en el tiempo. Estos son datos de Estados Unidos que muestran declinación significativa en las tasas de tabaquismo en las últimas décadas. Y hay una reducción concomitante de los cánceres de la laringe y de la faringe, pero hay un aumento de los cánceres en la orofaringe. A partir de las charlas anteriores, esto se asocia con el HPV, virus de papiloma humano.
La historia del BPH es muy interesante, pero el cuadro clínico es lo que más llama la atención. Este es un paciente que llegó a los 40 y tantos años, hace un tiempo. Lo que llama más la atención es que estos pacientes tienden a no fumar y a ser jóvenes. Esto aparece destacado acá porque el paciente pudo tomarse una selfie de la garganta cuando notó que tenía inflamación de las amígdalas. Lo que vemos es que a medida que aumentan de tamaño las amígdalas, él siguió tomando fotografías. Aquí tenemos el 2014, 2015, y finalmente me vino a ver porque era tan grande que se preocupó. Esta es una trayectoria muy larga, más de 2 años. Este cáncer, entonces, creció hasta diseminarse a los linfonodos del cuello. Es un curso indolente si comparamos con el cáncer relacionado con fumar. No todos los cánceres por VPH son tan lentos, pero muchos sí, y hay que tomar eso en cuenta cuando nosotros tratamos a estos pacientes. Existen datos que muestran que los cánceres asociados a VPH tienen un pronóstico mejorado. Este es un estudio HITO publicado en el 2010. Muestra pacientes de bajo riesgo, VPH positivo, no fumadores, tienen una mejor sobrevida. El foco ahora tiene que ver con resultados funcionales. Los pacientes esperan curarse del cáncer y quieren saber cómo va a ser la deglución, con qué rapidez pueden volver a trabajar. Esas son las interrogantes que dominan las conversaciones con ellos. Los cánceres tratados así ya no es algo que se usa. Esto es translabial, transmandibular, a la base de la lengua. Eso ya no se usa. Imagínense que ningún paciente está interesado en ese tipo de abordaje. Hay un par de dispositivos aprobados por la FDA en Estados Unidos para TORS. Uno lo hizo una empresa que se llama MedRobotics. Tienen esta tecnología de seguir al líder con un endoesqueleto que sigue una óptica flexible. Esto puede ingresar a la cavidad oral con canales de trabajo a ambos lados, como pueden ver en el video. Ellos se han comprometido a hacer dispositivos cada vez más pequeños con la aplicación en laringe y tráquea. Este es el otro dispositivo aprobado por la FDA para su uso en cabeza y cuello en Estados Unidos. Lo hace Intuitive Surgical. Es de un solo puerto. Es aprobado no solamente para cabeza y cuello, sino también para colorectal y también para urología. Pueden ver que tiene una cámara binocular y 3 canales de trabajo, 3 brazos de trabajo, lo que es una gran mejoría de las iteraciones anteriores. Los objetivos del tratamiento con cirugía robótica, especialmente en pacientes VPH positivo, es adaptar el tratamiento a la enfermedad, de la misma forma que adaptamos los tratamientos con los cánceres de cavidad oral, cánceres cutáneos, cáncer de tiroides, basado en la patología quirúrgica. En los pacientes que son VPH positivo, aquí, por ejemplo, vemos un cáncer en la base de la lengua. Los márgenes negativos son bastante altos, pero la decisión tiene que ver con la condición de los linfonodos en el cuello. Aquí se ven pacientes que pueden tener un linfonodo o no tener linfonodos. Ellos pueden ser observados con seguridad. Hay pacientes que tienen más de un linfonodo. Normalmente se recomienda irradiación, pero sospecho que eso pueda cambiar en el tiempo al ir obteniendo más datos. Y tenemos los pacientes que tienen márgenes positivos o extensión extranodal, donde consideramos quimiorradiación adyuvante. ¿Quiénes son buenos candidatos para TORS? Este es un paciente que sería un candidato excelente. Este es un primario pequeño, confinado en la fosa de la amígdala
y a la palpación no hay compromiso de la base de la lengua. No hay linfonodos en la imagen. O sea, este paciente va a tener una gran probabilidad de una sola modalidad de tratamiento y ser curado solamente con la cirugía. Estos pacientes son como fáciles, digamos, para la cirugía robótica transoral. A veces, mientras más exofítico el tumor, más la probabilidad de éxito con TORS. Estos pacientes tienen un déficit funcional más pequeño de lo que uno espera para un tumor de gran volumen endofítico, pero consideremos el paciente acá con un ataque axial. El tumor llena la faringe. Si este paciente fuese tratado con radioterapia primaria, tendría mucha toxicidad en todo el anillo, pero a través del examen clínico, incluso en la imagen del ATAC, podemos ver acá que es muy exofítico el tumor y luego de la cirugía quedó demostrado en la pieza quirúrgica la naturaleza exofítica del tumor. Hay tumores primarios más grandes que siguen siendo excelentes candidatos para cirugía robótica transoral. Pero en general, pensamos que los primarios pequeños T1 y T2 son los mejores candidatos. Como mencioné antes, gran parte de la discusión sobre si tratar al paciente con TORS o no tiene que ver con la condición de los linfonodos cervicales. Existe mucho debate en nuestras conferencias de tumor en cuanto al papel potencial de la extensión extranodal. Sobre la base de las imágenes, aquí en esta ataque axial se ve el linfonodo quístico bien definido. Este paciente tiene una gran probabilidad de someterse a cirugía solamente. No sabemos qué significa la extensión extranodal para la enfermedad BPH positiva. El último estadiaje excluye NI, pero está incluido para los tumores BPH negativo. Ahora, con respecto al procedimiento, siempre comienzo con la laringoscopía de suspensión. Uso un retractor especializado. Este es Face Kastenbauer, pero hay otros también que están disponibles. El primer paso es la exposición, y al enseñar a los fellows de rutina, esta es la parte que es más crítica. Si uno quiere pasar algún tiempo durante el procedimiento, es durante el setup y la exposición. Podemos ver que el retractor está ubicado y se mantiene en su lugar. En nuestro centro tenemos el dispositivo monopuerto. Este es el carro del paciente también. Hay otros dispositivos robóticos de generaciones más antiguas y esos también se pueden usar. Pero este tiene la ventaja de ser tecnología de un solo puerto y tiene una cámara muy buena. Es como comparar el iPhone 12 con el iPhone 8, por ejemplo. La cámara es significativamente mejor. El docking es mucho más fácil que las iteraciones anteriores. Aquí vemos con el boom ya desplegado. Está casi listo ya para insertar el trocar. Se observa acá que el trocar está listo para el despliegue de los instrumentos. Y para los cánceres de amígdala, la cámara va a estar a las 12. Pero para los cánceres de base de lengua, la posición es a las 6. Pero el setup es exactamente el mismo. Así es como se ve el setup. Ahí tenemos el asistente al lado de la cama del paciente. Esta persona es crítica para la succión de humo, sangre, irrigación. También es crítico para la colocación de los clips si es que es necesario. Pero con el dispositivo de un solo puerto,
las pinzas bipolares, la necesidad de clips se ha disminuido. Acá vemos la consola. Aquí tenemos los estribos para las manos, para aquellos que no conocen el setup general. Voy a mostrar un par de videos rápidos para darles una idea en cuanto a la cirugía robótica transoral. Esto es acefálico a caudal, de la cabeza hacia los pies. Aquí vemos el lado derecho. Aquí este es un cáncer de amígdala que está circunscrito a la fosa. Este es con un robot de una generación más antigua, pero los principios son los mismos. Lo primero, la visualización es todo. La visualización. Una de las consolas es excelente porque es estereoscópica y magnifica, pero esa visión, esa ventaja de visión se pierde si el campo no está seco. Es muy importante tener un campo quirúrgico seco durante TORS. Como ven acá, se corta la mucosa, después se ingresa la submucosa y está seco. Aquí tenemos una disección más profunda. Estamos ingresando la capa del músculo constrictor y pasando al espacio parafaringio. Ahí está el tejido adiposo parafaringio. Existe mucho que se ha dicho sobre los márgenes después de TORS en cirugía de amígdala y el hecho que es muy delgado, pero es un margen robusto desde el punto de vista oncológico. Este plano es bastante claro. Esto es verdadero para cánceres asociados a BPH y primarios pequeños. Una vez que los cánceres son de mayor tamaño o son BPH negativo, es más probable que sea endofítico. Entonces, este plano tan bueno de disección se puede perder. Mencioné antes que el asistente quirúrgico puede ser muy útil para la aplicación de clips. Esto es necesario para controlar la hemostasia. Usted puede atar con el robot. Esto requiere coordinación entre el cirujano en la consola y el asistente que está al lado de la cama del paciente. Gran parte de la necesidad de clips se reduce con las tecnologías bipolares. Estos vasos que clipeé probablemente se podrían manejar con el bipolar. Muy bien, mencioné antes, los resultados oncológicos son excelentes para esto en pacientes bien seleccionados. Hay datos multicéntricos que muestran pacientes que son escogidos para TORS con tumores primarios pequeños, enfermedad no de gran volumen, BPH positivo. Gran parte del foco de nuestra institución ha sido ver los resultados funcionales en los pacientes que son tratados con TORS, comparado con los pacientes tratados no quirúrgicamente. Este es uno de los estudios que fue publicado hace un par de años, encabezado por uno de mis fellows, donde se ven mediciones bastante crudas de resultados funcionales. Sonda de gastrostomía, la colocación de la sonda. Los pacientes que eran tratados no quirúrgicamente tenían un aumento en 10 veces de probabilidad de necesitar una sonda de gastrostomía al cabo de 90 días del tratamiento. Estos son datos derivados de conjuntos de datos compartidos por radiooncólogos, cirujanos de cabeza y cuello. Mis colegas de radiación vieron estos datos y eran escépticos. Hicieron su propio análisis por separado en cuanto a propensión y los resultados fueron confirmados. Lo que es muy interesante es que incluso los pacientes que necesitan adyuvancia después de TORS, se hace la cirugía
radiación, incluso quimiorradiación, pero todavía tienen un riesgo mucho menor de necesitar una sonda de alimentación en algún punto del tratamiento durante los 90 días después. También pérdida de peso, porque pensamos, algunos pacientes puede que hayan perdido peso y por poco se escaparon de la sonda, pero los datos eran más o menos los mismos. La pérdida de peso y las tasas de sonda fueron menores en los pacientes tratados con la estrategia quirúrgica. Aquí hay datos prospectivos. Este es un registro del MD Anderson donde recopilamos datos de todos los pacientes con cáncer orofaringeo que se ha tratado. Todos los pacientes se les hace una evaluación de deglución. Tienen que contestar cuestionarios, incluyendo inventarios de síntomas relacionados con disfagia y calidad de vida. Y se les hace un seguimiento prospectivo durante años. Gran parte de este esfuerzo es encabezado por mi colega, la doctora Kate Hutchinson, que publicó este estudio el año pasado, donde comparaba pacientes que eran tratados quirúrgicamente y no quirúrgicamente sobre la base de la función de deglución. Según se observa, el puntaje MDADI, que es el inventario del MD Anderson para disfagia, y también mediciones objetivas de deglución utilizando los criterios DIGEST. Puntaje objetivo. Y al juntar todos estos datos, ella pudo mostrar una reducción de la prevalencia de disfagia entre los pacientes tratados con el abordaje quirúrgico primario, es decir, TORS. Y esto fue a través de todos los pacientes tratados en la cohorte. Lo que más llamó la atención, los pacientes tratados solo con TORS tuvieron una función de deglución excelente con los años que se mantuvo comparado con la basal y post-tratamiento. Los pacientes que recibieron quimiorradiación o radiación adyuvante les fue mejor generalmente, pero no al mismo grado que con TORS. Por eso, en resumen, VPH cambia cómo abordamos los cánceres de cabeza y cuello. TORS es una técnica que adapta el tratamiento para poder reducir las toxicidades a largo plazo de las terapias convencionales con radiación y quimioterapia. Vemos tantos pacientes con osteoradionecrosis de la mandíbula, neuropatías craneanas y otras secuelas tardías de radioquimioterapia en altas dosis. Finalmente, los resultados oncológicos y funcionales son prometedores. Todo depende de la selección del paciente, como ya les dije. Una vez más, quisiera agradecer a los organizadores, al Dr. González, por invitarme a participar. Y me encantaría recibir tus preguntas y participar en la mesa de redonda. Gracias. Muchas gracias, Dr. Gross, por la excelente presentación. Tenemos 10 minutos para hacer algunas preguntas. Las preguntas serán realizadas en español y habrá traducción. Bueno, hemos recibido algunas preguntas que quiero partir realizando. Una pregunta inicial es, entendiendo que en el cáncer de laringe precoz T1, T2, la cirugía y la radioterapia probablemente son alternativas bastante cercanas y parecidas en términos de control, con datos controversiales, pero la pregunta que le quisiera hacer al doctor Gross, pero también al doctor Chajón, al doctor Marín, es en el paciente con cáncer de laringe, cuerda vocal, T3N0M0. En su institución, ¿qué terapia privilegian? ¿Cirugía o radioterapia para laringe, cuerda vocal, T3N0M0? Dr. Gross? I can start because it's a pretty easy answer at MD Anderson. There's a strong preference for primary radiotherapy for these patients.
the feeling is that they will achieve the best voice outcome compared to patients treated surgically. I should mention, though, that we have Mencionar, sin embargo, que hay estudios clínicos abiertos. Hubo un estudio previo con quimioterapia donde muchos pacientes tuvieron respuesta patológica completa y se vio algo similar con la inmunoterapia. Y esto puede cambiar la forma en que manejamos esta enfermedad también. Doctor Chajón, en su centro en Francia, el T3N0M0 de laringe y glótica, ¿cómo lo tratan? ¿Cómo lo manejan? Sí, efectivamente, en Francia nuestra actitud, nuestro approach es principalmente a evitar los tratamientos combinados. Es decir, que un paciente que va a ser operado, tratamos de un cáncer de laringe, tratamos de evitar, de seleccionarlo de manera suficientemente óptima para evitar la radioterapia postoperatoria y solo hacerla si realmente hay una indicación necesaria. En general, hacemos una aproximación de preservación laríngea. En esta modalidad pues puede ser con quimioterapia de inducción, como lo ha probado diferentes ensayos clínicos del GORTEC, que han permitido pues demostrar que 1 o 2 ciclos de quimioterapia de tipo TPF para los pacientes que son candidatos, que están en condiciones de recibir este tratamiento, una evaluación precoz, respuesta completa, luego pues si la respuesta es completa vamos a radioquimioterapia de consolidación, en el caso contrario pues van a cirugía. Otra aproximación que también es útil y que consideramos más que todo en pacientes que no pueden recibir un TPF, pues es la radioquimioterapia de entrada, basada en cisplatino 100 miligramos metro cuadrado, con radioterapia 70 grays, y pues con esta aproximación logramos preservar 2 laringes sobre 3 funcionales, que es lo más importante. Es decir, que un paciente que ha sido tratado con una estrategia de preservación laringea, el endpoint es el control de la enfermedad, pero también con una laringe funcional. Y eso pues es muy importante porque en los ensayos clínicos que fueron realizados inicialmente, pues el endpoint era preservar la laringe y muchos de estos pacientes morían más tarde por broncoaspiración, por problemas de la deglutición, y pues hoy día sabemos que estos pacientes pues hay que seleccionarlos de manera óptima para preservar una laringe funcional. Muchas gracias. Doctor Marín, ¿algún comentario al respecto? Sí, yo diría que me parece muy buena la pregunta, muy interesante de discutir y va justamente al punto que uno quiere discutir y aclarar, y es que hablar de un T3N0M0 de laringe, estamos hablando de distintos problemas, a lo mejor que lo estamos metiendo todo en un mismo saco, en un mismo conjunto. Yo diría, por ejemplo, que si un paciente tiene un volumen tumoral significativo, yo favorecería una conducta quirúrgica. Si el paciente tiene un compromiso del cartílago, un compromiso interno del cartílago, yo favorecería también una conducta quirúrgica. En los ensayos terapéuticos hemos visto que esos pacientes son los que tienen menos posibilidades de conservar la laringe y que terminan yendo en una proporción significativa a una cirugía de rescate, que es algo que uno quiere evitar. Sin embargo, también hay T3 en los que yo en ningún caso haría una cirugía parcial de laringe, como por ejemplo si hay compromiso posterior de la zona retrocricoaritenoidea. Ese paciente tiene muy pocas posibilidades de conservar la parte funcional de la laringe en aritenoide, por lo tanto, si tiene un bajo volumen tumoral y al mismo tiempo tiene, no tiene compromiso del cartílago, yo privilegiaría una terapia, radioquimioterapia concomitante. Muchas gracias. Perfecto. Otra pregunta que aparece por acá, doctor Ross, dice mención a
¿cuántas cirugías al año debe realizar un cirujano para tener buenos resultados con TORS en un cáncer de orofaringe precoz? Yeah, it's a good question. Es una buena pregunta Parts to it. The first y is tiene dos partes. La primera, la curva de aprendizaje para TORS. Hay datos que muestran que probablemente se necesitan 50 casos para poder realizar el procedimiento, pero los cánceres de amígdala son fáciles de exponer. Bueno, todo depende, ¿no?, de la mezcla de pacientes que uno vea, pero unos 50 casos. Una vez que llega a los 50 casos, mantener eso es más fácil, but at least 10 pero or 20 a year, I think, al menos 10 o 20 al año the minimum. sería el mínimo. Gracias. Hay otra pregunta acá de los participantes y la pregunta es si utilizan TORS en el estudio de la enfermedad con enfermedad metastásica cervical de primario oculto, si practican TORS para la tonsilectomía, ya sea palatina o lingual, dentro de la rutina de estudio de estos pacientes, como búsqueda del primario oculto. Yeah, so that's one application for TORS. Esa es una aplicación para TORS, que es identificar el primario. Y existen beneficios potenciales si el primario se le identifica para evitar radiación a toda la faringe, potencialmente al lado contralateral. Una de las cosas difíciles es que los pacientes a menudo se someten a una tonsilectomía al inicio. Entonces, al momento que lo veo yo o lo ve otra persona como yo con experiencia robótica, no están muy ansiosos de someterse a otra cirugía. Cuando veo a un paciente con un primario desconocido y su enfermedad cervical puede someterse a cirugía, yo lo llevo a pabellón bajo el entendido de hacer una tonsilectomía palatina ipsilateral, ver ahí la biopsia rápida y si es negativa, proceder a una tonsilectomía lingual con asistencia robótica. De esa forma podemos garantizar que los márgenes sean negativos y podemos sacar el primario en un solo tiempo, digamos. Doctor, muchos estudios retrospectivos y series de casos efectivamente muestran alguna ventaja de TORS sobre radioterapia en lo que es disfagia. Sin embargo, hace un poco más de un año en Astro y al tiempo después fue publicado el estudio de fase 2, pero randomizado, ORATOR, que muestra que aparentemente de una forma contraintuitiva, aparentemente los pacientes sometidos a radioterapia tendrían menos problemas de disfagia que los sometidos a TORS. ¿Cómo evalúa este resultado contradictorio a lo que se sabía previamente? Yeah, so the ORATOR trial should be complemented as the first Ese estudio fue el primer estudio prospectivo y se demoraron muchos años en hacerlo. Fue con muchos centros en unos cuantos países. Hubo algunos desafíos con los datos, especialmente el mayor, es que había muerte por sangrado en el grupo TORS muy tempranamente. Cuando yo hago TORS, y la mayoría de los que lo hacen ligan las ramas de la carótida externa durante la porción de disección cervical para poder evitar el riesgo de hemorragia catastrófica. En ese estudio eso no se requirió y hubo una muerte. Después, todos los pacientes se les hizo traqueostomías profilácticas. La indicación de terapia adyuvante era muy liberal. La mayoría de los pacientes recibió quimiorradiación adyuvante. Es casi un milagro que esos pacientes tragaran tan bien como lo hacían, pensando en que su tráquea tuvo tratamiento de triple modalidad.
Nuestra institución ha mostrado datos, pacientes tratados con terapia con protones y TORS, y nuestros datos muestran lo opuesto. Es más consistente con los datos retrospectivos. Yo creo que todavía no hay nada definitivo, pero mucho tiene que ver con la selección de los pacientes y la aplicación del tratamiento. Muchas gracias. Hay muchas preguntas que nos llegan acá y que serían muy interesantes realizar, pero desafortunadamente por el tiempo llevamos algún atraso. Me señalan que tenemos que dar por finalizada el tema de las discusiones. Desafortunadamente quedaron muchas cosas en el tintero, pero bueno, así es. Les quiero volver a agradecer a todos los expositores por las presentaciones didácticas, claras, y esperamos pronto poder vernos no solamente por video, sino también físicamente, ya sea en Chile o donde están ustedes. Les agradezco enormemente